Lo que escribí acá, ¿verdad?, es que vamos a considerar el problema original de encontrar una señal de C en ruido gaussiano blanco, que sería más o menos así, en la cual nosotros tenemos una constante embebida en un ruido gaussiano blanco, que vamos a asumir que son muestras independientes, idénticamente distribuidas, que tienen media cero y varianza sigma cuadrado. Lo que vamos a asumir, ¿cierto?, es que A es una constante, entonces totalmente determinística, pero desconocida. Entonces, bajo esas condiciones, que llegamos a que entonces las muestras X, ¿cierto?, van a ser muestras también ahora gaussianas, idénticamente distribuidas, pero la media ahora va a ser A y la varianza va a seguir manteniéndose en sigma cuadrado. Cuando ustedes resolvieron los problemas de la perspectiva de detección, lo que hacían era proponer dos hipótesis posibles, en las cuales, ¿verdad?, teníamos la hipótesis 0, vale decir solamente tengo ruido, o tengo la hipótesis 1, en la cual tengo el valor de C y el ruido. Y lo que les enseñó Jorge, ¿verdad?, es a resolver, entre tantas otras cosas, por dos métodos particulares que son como los más clásicos, que es el método de Bayes y el método de Neyman-Pearson, en los cuales, ¿cierto?, ambos ocupan la función de verosimilitud, vale decir encontrar la relación, la razón que existe entre las distribuciones de cada una de las hipótesis y compararlas con algún umbral. Y en la parte de detección, lo que a ustedes les interesaba era detectar si es que existía o no el valor de C. Ahora, bajo el mismo problema, bajo la misma métrica, lo que a nosotros nos interesa es estimar, ¿verdad?, ¿cuál es el valor de A? Entonces la pregunta que nos hacemos ahora en esta otra etapa del problema es ¿cuánto vale A? Ya nos interesa saber si la señal que estoy midiendo tiene o no tiene el valor de C. Ahora nos interesa saber exactamente cuál es el valor de C. Y yo les enseñé en la clase pasada que un estimador que podríamos ocupar era el de máxima verosimilitud, el cual lo que hacía era encontrar el parámetro de la distribución que maximizaba la PDF, la función de distribución de probabilidades del parámetro. En este caso, el estimador de máxima verosimilitud, 1 sobre todas las muestras de I igual 0 hasta n-1 de x de n. Y este caso, ¿cierto?, sería el estimador de máxima verosimilitud del parámetro que nosotros estamos tratando de obtener. ¿Cuáles eran las propiedades que tenía este parámetro? Si nosotros calculamos la media de este estimador, le voy a llamar solamente A sombrero por ahora, calculamos la media y en la media de esto habíamos obtenido que era A. ¿Qué cosa más calculamos en ese minuto? Calculamos la varianza de este estimado constante puede salir, y acá tendríamos la varianza de I igual 0 hasta n-1 de x de n. Acá, como las muestras son independientes, entonces yo puedo hacer que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, porque si no aparecen las covarianzas entre ellas. Acá va la sumatoria, entonces, de la varianza de todos los x de n. Como son muestras I y D, todos tienen la misma varianza, entonces cada uno de estos tiene una varianza sigma cuadrado, y estoy sumando n varianzas, entonces esto es lo mismo que decir 1 sobre n cuadrado, n veces la varianza, vale decir la varianza de la distribución partido por n. ¿Qué quiere decir eso? Es que en la medida en que n crece, entonces la varianza de mi estimador tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que con estos dos resultados que tenemos acá, que cuando tengo aquí mi métrica, ¿cierto?, este es mi parámetro A, lo que yo estoy diciendo es que tengo por ejemplo acá pocos n, voy a tener una distribución de esa forma. En la medida que n tiende a infinitos, la varianza va a tender a 0, y además, ¿cierto?, todo va a estar centrado en el valor de A. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. El error mínimo cuadrado, ¿cierto?, que es algo que ustedes conocen de antes, que en este caso, ¿cierto?, sería el MSE de mi estimador, y por definición aquí calculamos la media del error, ¿cierto?, que sería la diferencia que existe entre el valor del estimador y el valor real al cuadrado. Si nosotros teníamos un estimador sin sesgos, vale decir que el bias era 0, entonces el problema se traducía a que el MSE del estimador era simplemente la varianza de este estimador, lo cual es fantástico porque quiere decir que si nosotros tenemos un estimador sin sesgo, entonces encontrar el mínimo MSE es equivalente a encontrar el detector con la mínima varianza. Por ejemplo, consideremos el nuevo estimador, esta señal de C en ruido gaussiano, que simplemente le vamos a agregar un parámetro A, vamos a tomar todo lo demás exactamente igual a como lo teníamos. Entonces, obviamente, vamos a decir que es una constante, y vamos a ver si es que podemos encontrar el estimador, este nuevo estimador, optimizando para la variable A. Para encontrar el MSE, este nuevo estimador A sombrero tiene que ser la varianza de A sombrero, más, sombrero le digo yo, pero en realidad es tilde, más bias al cuadrado. Entonces encontremos cada uno de los términos. Primero, la media, nos damos cuenta que es A veces el estimador que teníamos antes. Entonces esto es lo mismo que A veces la media de A sombrero. Y sabemos que la media de A sombrero es simplemente A, porque era sin bias. Eso quiere decir que el bias que tiene este estimador, el bias de A tilde, ¿cierto?, es la media de A tilde menos A. Eso quiere decir que sería A minúscula menos A, vale decir es A menos 1 por A. ¿Cuándo no tiene bias, cierto? Cuando A vale 1, y eso colapsa, ¿verdad?, al estimador original. ¿Cuál es el otro parámetro que necesitamos? Es la varianza
este nuevo estimador por las propiedades de la varianza. Esto sería A al cuadrado por la varianza de A sombrero, y la varianza de A sombrero, lo habíamos calculado arriba, era sigma cuadrado partido por n. Entonces el MSE de este nuevo estimador sería la varianza, que es A cuadrado sigma cuadrado partido por n, más el offset al cuadrado, vale decir A menos 1 al cuadrado Cuando queremos encontrar el mejor estimador, entonces lo que tenemos que hacer es derivar con respecto al parámetro que queremos encontrar e igualar a 0. La derivada del MSE con respecto a minúscula, ¿cierto? Que es el parámetro que queremos encontrar. Cuando igualamos esto a 0, entonces tenemos que la óptimo para resolver este problema es este término de acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros quisiéramos ocupar el estimador óptimo para este caso, necesitamos entonces saber el valor de A, porque el valor del parámetro que necesito definir depende del valor de A. Y bueno, si supiera el valor de A, entonces obviamente ni siquiera tendría que pasar por un estimador. Entonces, ¿qué pasa? Esto es irrealizable. Y lamentablemente eso ocurre para muchos parámetros, para muchos estimadores. Entonces, ¿cuál es la política que uno toma? Normalmente, como es irrealizable, lo que uno hace es, ok, voy a tratar de encontrar de todos los posibles, hacer que el bias sea 0 y después encontrar aquel que tenga la mínima varianza. Nunca voy a llegar a la varianza más pequeña, pero lo más cercana posible significa que voy a estar lo más cerca posible de encontrar el error, el MC más chico. Entonces, vamos a anotar eso. Obviamente ese es un problema redundante, ¿cierto? No, ¿para qué voy a pasar por todo este proceso de encontrar un estimador si ya conozco el valor de A? Entonces, como no lo conozco, para poder obtener esto no puedo encontrar el valor. Y lamentablemente, como les digo, esto ocurre muchas veces. Entonces, importante acordarnos, ¿cierto? O darnos cuenta con esto de que el estimador de máxima verosimilitud maximiza la máxima probabilidad de que esto ocurra. Sin embargo, no es el óptimo porque no minimiza el MSE. ¿Okay? Entonces, en la práctica, minimizar el MSE es muchas veces imposible. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Lo que uno hace, ¿verdad?, es definir el estimador que tenga bias 0, y el segundo paso, encontrar aquel que tenga la mínima varianza posible. Y si uno lo encuentra, este se le llama el estimador sin bias, ¿cierto?, de mínima varianza. El problema es que no existe un algoritmo, una secuencia de pasos o una tuerca que uno pueda mover y encontrar siempre el algoritmo, o el estimador, perdón, que me garantice eso. ¿Ok? Entonces uno tiene el problema que tiene que probar. Entonces existe toda una teoría que es bastante, un poco más rigurosa, que permite encontrar una cota, que es la cota de Cramer-Rao, que me dice, esta es la mínima varianza a la que tú puedes llegar. Entonces uno puede buscar un estimador y decir, ok, este alcanza la cota, entonces con esa cota yo ya sé, ¿verdad?, que podría encontrar aquel que está más cerca del MSE posible, de minimizar el MSE. Y el otro punto en el cual nosotros podemos encontrar el estimador MBU de mínima varianza es cuando el problema es lineal, que es lo que vamos a atacar ahora. Entonces ahí es donde vamos a poner nuestra atención ahora. Estimadores lineales.